Hoy voy a completar esta clase haciéndoles algunas complementaciones. Bueno, entonces ya saben ustedes cómo está conformada la vía urinaria, ¿no? La vía renal. Ustedes saben que esta vía es muy importante porque además es una vía excretor, ¿ya? Entonces, bien, el sistema renal, como ustedes están viendo, está formado por el riñón. La unidad funcional del riñón es el nefrón, o la nefrona si quieren, que vamos a hablar ahora un poco más de ellos. Y por las vías urinarias. Las vías urinarias son los uréteres, la vejiga urinaria y la uretra, ¿no? Pero fundamentalmente el riñón es una parte muy importante, ¿no? Y sobre todo la unidad funcional, anatómica y funcional del riñón es el nefrón. Entonces el nefrón se convierte en una parte muy importante desde el punto de vista fisiológico, ¿ya? Bien, más o menos la situación de estos órganos es esta, como ustedes están viendo en la figura, ¿no? Miren el riñón, los riñones están en la región lumbar, son retroperitoneales, están un poco descendido el riñón derecho con relación al riñón izquierdo, ¿sí? Ahí ustedes pueden ver también en la figura las vías urinarias, como son los uréteres, y la vejiga y finalmente la uretra. ¿No es así? Miren ustedes la relación que tienen con los vasos posteriores que tenemos en el retroperitoneo, sobre todo la vena cava y la aorta abdominal. De la aorta ustedes saben ya que nace la arteria renal y la vena renal desemboca en la vena cava inferior. Si nosotros vemos una figura del retroperitoneo, más o menos vamos a ver así a estos órganos, ¿no? Y entonces más o menos son 12 por 6 por 3. Aquí en la figura hay 16, un riñón muy grande. La altura es de 12 centímetros por 6 de ancho y 3 de profundidad, ¿ya? También les hablaba de la anatomía interna. Les decía que primero tiene una cápsula muy importante, ¿no? La cápsula renal. Y después de quitar la cápsula renal, el riñón tiene una zona que es la corteza renal, una zona que es la médula renal y una zona que es la pelvis. Entonces, zona cortical, zona medular y la pelvis. Si comenzamos a hablar y la pelvis renal se continúa con el uréter, como ustedes ven. Si comenzamos hablando de la pelvis renal, nosotros podemos apreciar los cálices mayores. Aquí vemos un cáliz mayor, aquí vemos un cáliz mayor, aquí vemos un cáliz mayor. Aproximadamente son 4 cálices mayores que hay en cada riñón. Y ustedes vean que en cada cáliz mayor está desembocando los cálices menores. Aquí hay 1, 2, 3, 4 cálices menores que desembocan en un cáliz mayor, ¿ok? Entonces, más o menos es así esa relación, ¿ya? Ustedes pueden ver que los cálices menores desembocan en los cálices mayores, los cálices mayores en la pelvis renal en el uréter, ¿ya? Muchas veces se forman cálculos renales en los cálices o en la pelvis renal, ¿sí? Su pantalla se ha colgado. Ok, gracias. Gracias, muy bien, ese es un buen dato.
Ahora sí, ahora lo ven. Sí, doctor. Ya. Me van a avisar, por favor, si se cuelga, no me doy cuenta. Bueno, yo les decía entonces, les hablaba de la zona cortical, la zona medular y además la pelvis renal. Les decía que en la pelvis renal por abajo se continúa con el uréter y por arriba están desembocando en la pelvis renal los cálices mayores, en los cálices mayores los cálices menores. Bueno, les decía, les hablaba también de los cálculos renales. Muchas veces en muchos pacientes ya se van formando cálculos renales en los cálices menores, en los cálices mayores, en la pelvis renal, etcétera, ¿no? Y esos cálculos renales, cuando comienzan a bajar por el uréter, son cuando producen dolor. Porque ustedes imagínense, cuando baja el cálculo por el uréter, comienza a querer atravesar un canal que a veces es más delgado que que la misma piedra, ¿no? Espérenme un rato, alguien está tocando el... Bueno, entonces, después de los cálices menores, tenemos las pirámides renales. Y les decía que las pirámides renales tienen la forma de una pirámide, ¿no es cierto? De una pirámide invertida, por cierto, invertida. Y también les decía que existen aproximadamente 500 túbulos colectores que se localizan en las pirámides renales. Se llaman también pirámides de Malpighi, ¿ok? Pirámides renales o pirámides de Malpighi. Entonces yo les he dicho que los túbulos colectores en cada pirámide se van a localizar y en cada pirámide hay 500 túbulos. Imagínense cuántos túbulos colectores tenemos en las pirámides. Y por otro lado, ustedes pueden ver un espacio que hay entre pirámide y pirámide, que se llama las columnas renales. Les decía en la anterior clase que en las columnas renales se van a localizar los vasos renales, ¿no es cierto? Y finalmente, esta es la zona medular. Y finalmente, tenemos en la parte más externa la zona cortical o corteza del riñón. ¿Ya? Entonces, de esta manera están constituidos los riñones. También les he dicho que los riñones tienen una cara anterior, una cara posterior, un borde lateral, un borde medial, un polo posterior, o digo superior, y un polo inferior. Ustedes ya saben que en el polo superior se encuentra la glándula suprarrenal. Ustedes ya saben que por la pelvis renal van a entrar la arteria renal, va a salir la vena renal, va a salir la pelvis y el uréter, en fin, como ustedes están viendo en la figura, ¿no es así? Si nosotros vemos en esta figura, podemos ver el orden incluso de cómo están entrando los diferentes elementos anatómicos. No se ha colgado, ¿no? Siguen bien. Bueno, también les he hablado de la disposición de los vasos renales. Miren, esta es la arteria renal. Miren ustedes cómo las arterias se van a ir dividiendo. Primero en arterias segmentarias, después se van a ir dividiendo en arterias interlobulares, después se van a ir dividiendo en arterias arqueadas, después se van a ir dividiendo en arterias radiadas, en fin. O sea, la arteria renal
tiene una división muy importante dentro del riñón, ¿ya? Entonces, miren la disposición, ¿no? Arterias segmentarias. Ahí ustedes pueden ver varias arterias segmentarias, una superior, una anterosuperior, una anteroinferior, una segmentaria inferior. En fin, hay varias arterias que se dividen, ¿no? Luego, después de las arterias segmentarias, vienen las arterias lobulares o interlobulares, si quieren ustedes. Después vienen las arterias arqueadas, después vienen las arterias radiadas. Es en ese orden que más o menos está la disposición de las arterias. Pero ahí no termina todo, porque si ustedes ven, luego al final las arterias van a terminar en una arteria aferente, en un glomérulo, en una arteriola, en una arteriola aferente, en un glomérulo, en una arteriola eferente. Y miren cómo estas arteriolas y capilares hacen el shunt arteriovenoso a nivel renal, ¿no? Unas están llevando la sangre arterial hacia las células y otras están transportando la sangre venosa desde las células, desde el riñón, ¿ya? Entonces, miren ustedes las últimas disposiciones de la arteria. Terminan en una arteriola aferente, un glomérulo, una arteriola eferente, y después hacen el shunt arteriovenoso, ¿no? Es decir, los capilares arteriales terminan dejando el oxígeno y luego comienzan a captar el dióxido de carbono de las células renales, del tejido renal. Entonces se produce un shunt arteriovenoso como ustedes están viendo, ¿ya? Bien, entonces, si se congela, me dice. Entonces, yo les decía que ahí está la arteriola aferente, y ahí está el glomérulo, y ahí está la arteriola eferente. Y este glomérulo está en contacto con una cápsula, que se llama la cápsula de Bowman. Esta cápsula de Bowman tiene podocitos, es decir, es como una coladera. Imagínense ustedes que tienen la coladera en la cocina para colar los restos alimenticios. Cuando lavamos los platos, por decirle algo, entonces es una coladera, es un filtro que va a filtrar la sangre y va a dejar pasar casi todos los elementos de la sangre, excepto las proteínas. Solamente las proteínas no atraviesan por estos podocitos, ¿ya? Por este filtro. Pero después va a filtrar sangre, va a filtrar agua, va a filtrar electrolitos, va a filtrar algunas toxinas que van a eliminarse en la orina, ¿ok? Como la urea, como la creatinina, como el ácido úrico, en fin. Y después esta cápsula de Bowman se va a continuar con el túbulo contorneado. Miren ustedes algo muy importante y nuevo que les estoy mostrando. Entre la arteriola aferente y la arteriola eferente hay un pequeño grupo de células especializadas que han detectado los científicos y que la han llamado el aparato yuxtaglomerular. El aparato yuxtaglomerular. Tengan en cuenta el aparato yuxtaglomerular. Es algo muy importante que sucede en el riñón con el aparato yuxtaglomerular. Entonces, bien, ahí ustedes tienen una arteriola aferente, ¿sí? El glomérulo, miren, que es una especie de madeja de vasos sanguíneos. Es como una madejita de lana, ¿no es cierto? Imagínense una madejita de lana, ¿no? Entonces, y ahí está este glomérulo, está próximo a la cápsula, pegado a la cápsula de Bowman. Miren que en la cápsula de Bowman hay unos filtros que se llaman los podocitos, ¿no? Entonces, de esta manera está conformada la arteriola aferente, el glomérulo y la cápsula de Bowman, ¿ya? Ahora bien, miren que hay
Miren que entre la cápsula aferente y eferente hay un grupo especial de células que conforman este aparato que tenemos acá, que se llama el aparato yuxtaglomerular. El aparato yuxtaglomerular. ¿Ok? Van a tener en cuenta el aparato yuxtaglomerular, que no es nada más que unas células especializadas que han conformado un pequeño grupo que los científicos le han llamado el aparato yuxtaglomerular. Su importancia es indispensable. Ya les voy a decir por qué. Entonces, bien, después de la arteriola aferente, del glomérulo, de la arteriola eferente y la cápsula de Bowman, ¿se colgó? No. Ya, después de la arteriola aferente, el glomérulo, la arteriola eferente, la cápsula de Bowman, viene una serie de tubuladuras. ¿Ya? El túbulo contorneado proximal, ahí ustedes ven, el asa de Henle, que tiene una porción descendente, ¿sí? Miren ustedes, una porción ascendente, el asa de Henle, y después tienen el túbulo contorneado distal, Y el túbulo contorneado distal termina en el túbulo colector. ¿Ok? Ustedes ya saben que los túbulos colectores se encuentran en las pirámides renales. Les decía que en cada pirámide renal hay como 500 túbulos colectores. ¿Ya? Bien, ahora, ¿cuál es la función renal? La función renal, el riñón tiene estas 4 funciones muy importantes. Primero es la filtración glomerular a nivel del glomérulo, la filtración tubular a nivel de los túbulos, la reabsorción tubular y la secreción tubular, y después la micción, la formación de la orina. ¿Ok? Miren ustedes, filtración glomerular. ¿Ok? A nivel del glomérulo. Hay una filtración tubular, enseguida les voy a aclarar. Hay una reabsorción tubular y hay una secreción tubular. Y finalmente hay un reflejo de la micción, o formación de la micción. Pero enseguida les voy a aclarar estos cosas. ¿Ya? Entonces, bien, en la corteza, miren, en la parte externa del riñón, tenemos abundantes capilares y un gran filtrado del plasma sanguíneo. ¿Ok? Yo les he dicho que aproximadamente 70 litros de sangre se filtran en los nefrones. Entonces hay un filtrado de plasma importantísimo, ¿ya? Pero también les he dicho que lo único que no se filtran son las proteínas. ¿Qué proteínas tenemos en la sangre? ¿Quién me puede decir qué proteínas tenemos en la sangre importantes? ¿Albúmina? La albúmina, por ejemplo, es la proteína más importante. También tenemos las globulinas, que son otras proteínas. Y además tenemos otras proteínas más que van a constituir parte de estas proteínas, pero que no son filtradas, que no atraviesan en condiciones normales. Entonces, bien, ahí ustedes pueden ver la constitución de una nefrona. La nefrona es la unidad anatómica y funcional del riñón. Y una nefrona, ustedes ya saben, está constituida por la arteriola aferente, el glomérulo, la arteriola eferente, la cápsula de Bowman, el túbulo contorneado proximal, el asa de Henle, el túbulo contorneado distal y el túbulo colector. Ahí tienen la nefrona, que es la unidad anatómica y funcional del riñón. Yo les decía que hay 1 millón de nefronas en cada uno de los riñones. La nefrona, ¿ya? La nefrona. Entonces, bien,
Miren, en la nefrona vamos a encontrar toda esta serie de elementos que ustedes están viendo acá. Como les estoy mostrando, miren, a medida que estoy mostrando, a medida que estoy mostrando, les voy a mostrar, ¿no? Primero está el corpúsculo renal. Una partecita de la nefrona se llama corpúsculo renal. El corpúsculo renal está formado por el glomérulo y la cápsula de Bowman, ¿ya? Luego tenemos los túbulos, que ya saben ustedes, hay un túbulo contorneado proximal, una asa de Henle con su porción descendente, su asa y su porción ascendente, y luego tenemos un túbulo contorneado distal. Finalmente, el túbulo colector. Así es como está conformada la nefrona, ¿ya? Ustedes ven que la nefrona es una parte que está rodeado de numerosos vasos sanguíneos. Miren cómo, en primer lugar, podemos apreciar la arteriola aferente y la eferente, el glomérulo, la cápsula de Bowman. Miren los túbulos contorneados proximal, el asa de Henle y los túbulos contorneados distal y el túbulo colector. Prácticamente están rodeados de vasos sanguíneos. O sea, los vasos sanguíneos tienen una función muy importante a nivel de esta nefrona, de estos túbulos que ustedes están viendo, ¿ya? Entonces, vean ustedes todos los capilares peritubulares, ¿ya? Entonces, bien, en la nefrona les decía que existe el aparato yuxtaglomerular, ¿no es cierto? Entre la arteriola aferente y la arteriola eferente está el aparato yuxtaglomerular, que es un conjunto de células especializadísimas que tienen incidencia en el complejo renina, angiotensina, aldosterona, el aparato yuxtaglomerular, ¿ya? Ahora bien, en esta serie de figuras les voy a mostrar cuáles son los mecanismos básicos del riñón. Ustedes vean, este es algo que han definido Miren, aquí se está produciendo la filtración, ¿ok? Ustedes vean la filtración. Aquí está la arteriola aferente, aquí está el glomérulo, aquí está la arteriola eferente, aquí está la cápsula de Bowman, aquí está el túbulo contorneado proximal, el asa de Henle, el túbulo contorneado distal, el túbulo colector. Entonces, la primera función que tiene el riñón es filtrar, es decir, la salida de líquido de los capilares glomerulares al tubo, ¿no es cierto? Filtran a través de la cápsula de Bowman, el glomérulo. Algunas veces ustedes van a escuchar glomerulonefritis. Este paciente tiene una glomerulonefritis, ¿sí? Se ha lesionado la cápsula de Bowman. La cápsula de Bowman está secretando elementos que no deberían normalmente secretar, ¿ya? Entonces, la primera función del riñón es la filtración. La segunda función del riñón es la reabsorción. Miren ustedes cómo a partir de los túbulos, del túbulo contorneado proximal fundamentalmente, hay un transporte de sustancias desde el interior del túbulo hacia la sangre, como ustedes pueden ver en esta figura, ¿ya? O sea, muchas de las sustancias que se están filtrando están reabsorbiéndose nuevamente hacia la sangre, ¿ok? Esa es la segunda función del riñón, para que ustedes me entiendan. La tercera función del riñón es la secreción. Miren que se produce más o menos a nivel de los túbulos contorneados distales.
es el transporte de sustancias desde la sangre hasta el interior del tubo. Aquí es donde se secreta, se transporta, por ejemplo, la urea, la creatinina, el ácido úrico, en fin, que son sustancias tóxicas en la sangre y que deben ser eliminadas a través de la orina. ¿Ya? Esa es la tercera función. Y la cuarta función es la excreción, es decir, la eliminación de las sustancias al exterior con la orina, ¿no? La orina tiene agua, su principal contenido, electrolitos, ¿sí? Su principal contenido, y muchas otras sustancias que son sustancias de desecho en las, ¿sí? Entre ellas la urea, entre ellas la creatinina, entre ellas el ácido úrico. Entonces, en esta figura que les estoy mostrando muy bien diagramada y presentada, ustedes pueden ver las 4 funciones básicas del riñón: la filtración, la reabsorción, la secreción y la excreción. Y miren ustedes que estas funciones del riñón se realizan ¿dónde? En el nefrón, o en la nefrona, como quieran llamarlo. ¿Sí? ¿Para qué mentir? Bueno, entonces ya saben los mecanismos renales básicos ustedes, ¿no? Uno es la filtración, otro es la reabsorción, otro es la reabsorción tubular, otro es la secreción tubular y finalmente es la eliminación. ¿Ya? Ahora bien, yo les hablaba del aparato yuxtaglomerular, ¿sí? Ahí están viendo el aparato yuxtaglomerular. El riñón va a secretar una hormona que se llama la renina. Ya, miren, la renina. ¿Ya? El hígado secreta un compuesto que se llama el angiotensinógeno. ¿Ya? Esta renina tiene la función de transformar el angiotensinógeno en angiotensina 1. Bueno, angiotensina 1. El pulmón secreta una enzima que se llama la enzima convertidora de angiotensina y que se llama ECA, enzima convertidora de angiotensina. Esta enzima tiene la función de convertir la angiotensina 1 en angiotensina 2. Ahora bien, miren ustedes la función de la angiotensina 2. Miren ustedes la función de la angiotensina 2. Primero, estimula a la actividad simpática. Reabsorbe sodio y cloro y excreta potasio. Retiene agua. ¿Sí? Secreta aldosterona. La aldosterona va a estimular a la secreción de hormona antidiurética y además produce vasoconstricción arterial. Entonces, ¿qué pasa en el organismo si nosotros estamos perdiendo líquidos, electrolitos o finalmente sangre? Imagínense que un paciente, una mujer ha tenido un aborto y está sangrando. O imagínense que un paciente está con un shock hipovolémico, está con diarreas, vómitos o pérdida de sangre, cualquiera de esas cosas. ¿Qué hace el riñón? ¿Qué hace el riñón para reaccionar el cuerpo? Para hacer que se retenga líquidos y no se salgan los líquidos y no se muera ese paciente. El riñón va a recurrir a su sistema de renina, angiotensina, aldosterona. ¿Y en qué consiste el sistema de la renina, angiotensina, aldosterona? La renina, les decía, es una hormona secretada por el riñón en el aparato yuxtaglomerular. La renina tiene la función de transformar el angiotensinógeno, una sustancia que fabrica el hígado, en angiotensina 1. El pulmón fabrica una enzima que se llama enzima convertidora de angiotensina.
Y la angiotensina 1 es transformada en angiotensina 2. Ahora miren la función de la angiotensina 2. Por un lado, va a estimular la actividad del simpático. Ustedes saben que el simpático es estimulador, excitador de todos los órganos internos, menos del aparato digestivo. Entonces, al estimular la actividad simpática, va a aumentar la frecuencia cardíaca, va a aumentar la presión arterial, va a aumentar la frecuencia respiratoria. ¿Ok? Mecanismo de compensación. Bueno, va a reabsorber el sodio y el cloro, porque ustedes saben que el sodio y el cloro arrastra el agua. Entonces va a retener agua gracias a este mecanismo de reabsorción de sodio y cloro y excreción de potasio. Reteniendo agua. Retiene agua a través de este mecanismo. ¿Ok? Va a secretar aldosterona. La angiotensina 2 va a secretar aldosterona a través de la glándula suprarrenal. Ustedes saben que la glándula suprarrenal secreta aldosterona. La aldosterona va a estimular a la secreción de hormona antidiurética por la hipófisis. La función de la hormona antidiurética, como dice su nombre, es antidiuresis, o sea, evitar que se elimine mucha orina. Y finalmente se va a producir una vasoconstricción arteriolar general. Entonces, de esta manera, si un paciente está eliminando líquidos, perdiendo líquidos, mejor dicho, o electrolitos, o perdiendo sangre por alguna situación patológica, el organismo compensa de esta manera la retención de líquidos y electrolitos. Pero hay una cosa más que les quiero decir. Los pacientes hipertensos, muchos de los pacientes hipertensos, la hipertensión se clasifica en hipertensión esencial, idiopática, que no se conoce la causa, e hipertensión secundaria. Ustedes saben que la hipertensión es la hipertensión, la presión arterial elevada. Entonces, bien, muchos de estos pacientes que tienen hipertensión esencial, parece que tienen trabajando en exceso el sistema de la renina, angiotensina, aldosterona. Porque estos pacientes, sin tener ninguna causa, son pacientes con presión alta. Les cuento mi caso. Yo, por ejemplo, soy hipertenso. Yo cada mañana tomo una tabletita de hipotensor y en la noche tomo media tabletita de hipotensor. ¿Por qué soy hipertenso? No lo sé. Mi papá era hipertenso y mi abuela era hipertensa. O sea, vengo de familias de hipertensos. Pero no tengo ninguna enfermedad que me pueda causar hipertensión arterial. Pero parece que es un problema de la renina, angiotensina, aldosterona, que se dispara en mi organismo y finalmente se produce estos mecanismos que yo les estoy mencionando. Por eso es que uno de los medicamentos importantes para la hipertensión, ustedes ya van a aprender un poco más allá, son los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, los IECAS. ¿Entienden? Entonces, bien, yo por ejemplo tomo IECAS para que mi sistema de la renina, angiotensina, aldosterona no se dispare y así no se eleve mi presión, ¿ya? O más bien baje mi presión, si ustedes quieren, ¿ya? Bien, esto es lo que les quería hablar de los riñones. Ahora bien, los uréteres. Miren ustedes los uréteres. Voy a cambiar de figura, por favor. Voy a cambiar de figura. Esperen un momento.
Un minuto de descanso. Ahora sí. En esta figura, ustedes pueden apreciar los uréteres. Ustedes ya saben de dónde nacen los uréteres. Los uréteres nacen en la pelvis renal. ¿Ya? Los uréteres tienen una longitud de 25 centímetros más o menos. Y tienen varias porciones. Una porción abdominal, miren ustedes, que es la más larga. Una porción ilíaca. Una porción pélvica, en la pelvis, y una porción intravesical. O sea, tiene 4 porciones. Como ustedes ven, la porción abdominal es pues un poco larga, ¿no? Un poco larga. La porción ilíaca, ¿por qué se llama porción ilíaca? Porque ustedes vean cómo el uréter está montándose a los vasos ilíacos. Ahí ustedes tienen la ilíaca común, la ilíaca externa, la ilíaca interna, y además tienen la vena ilíaca. Sí, la vena ilíaca. Entonces vean, esta porción es la porción ilíaca. Luego tenemos la porción pélvica, que está en la pelvis, que también es un poco larga. Y finalmente la porción intravesical. El uréter desemboca en la cara postero-inferior de la mujer. ¿Ya? Como ustedes saben, el uréter es un conducto que tiene la función de transportar la orina desde los riñones hasta la vejiga. Es importante que conozcan los estrechamientos, porque el uréter tiene 4 estrechamientos que debemos conocerlos, que son muy importantes que los conozcamos, ¿ya? ¿Por qué es importante que conozcamos los estrechamientos? Porque en ellos a veces se trancan los cálculos renales. El primer estrechamiento del uréter se encuentra en la unión con la pelvis. ¿Ya? Ese es el primer estrechamiento. El segundo estrechamiento se produce en el entrecruzamiento que tienen los uréteres con los vasos. Miren, estos son los vasos gonadales. Ováricos en la mujer, testiculares en el varón, ¿ya? Ováricos en la mujer, testiculares en el varón. El tercer estrechamiento está a nivel de la porción ilíaca, de la porción ilíaca. Hay un tercer estrechamiento acá. Y el cuarto estrechamiento está en su desembocadura en la vejiga. ¿Ya? Como ustedes pueden ver, el uréter está conformado por 4 capas. Una capa serosa alrededor, una capa muscular, una mucosa y una submucosa. ¿Ya? Ahora bien, es importante que nosotros conozcamos también la irrigación del uréter. Miren ustedes el uréter a nivel de la pelvis renal. A nivel de la pelvis renal, ustedes pueden ver, más o menos en la unión con la pelvis, el uréter está irrigado por las arterias ureterales, que son ramas de la arteria renal.
Sí, miren ustedes, ahí pueden ver la arteria renal y sus ramas irrigando esta porción del uréter, la porción superior. Las ramas gonadales, las arterias gonadales, también van a dar ramas al uréter, en la porción abdominal, como ustedes están viendo. Las arterias gonadales, ustedes están viendo muy claramente en la figura. Están irrigando a esta porción abdominal. ¿Ya? Hay también una rama uretérica de la aorta, miren, en algunas circunstancias, que viene a irrigar la porción abdominal. Y también hay las arterias gonadales están dando ramas. En la región ilíaca, las arterias ilíacas van a dar ramas a esta porción. ¿Sí? A esta porción. Y un poco más abajo, en la región pélvica, las arterias ilíacas internas van a venir a irrigar el uréter. ¿Ok? O sea, es importante que ustedes conozcan. Alguna vez hemos preguntado en los exámenes la irrigación del uréter, ¿ya? Y como el uréter tiene 4 porciones, pues sus 4 porciones están irrigadas por diferentes arterias. Ya saben, la porción de la pelvis renal, uréter y la pelvis, está irrigada por ramas de la arteria renal. La porción abdominal está irrigada por ramas de las arterias gonadales y hay una rama también ureteral que nace directamente de la aorta en ciertas circunstancias. La porción ilíaca está irrigada por ramas de la arteria ilíaca, como ustedes están viendo en la figura. Y la porción pélvica está irrigada por ramas de la ilíaca interna. Miren la ilíaca interna. La ilíaca interna es una gran arteria que vamos a tenerla que estudiar muy aparte, ¿no? Esos son los uréteres. ¿Ya? Doctor, la última parte, disculpe que la arteria ilíaca interna está irrigando la porción pélvica. Pélvica. Sí, la porción pélvica. Ya, ok, gracias. ¿Ya? La arteria ilíaca interna, como ustedes están viendo en esta figura, muy bien, es una arteria súper importante, porque la arteria ilíaca interna va a irrigar todos los órganos que tenemos en la pelvis. Y ustedes saben que en la pelvis, ustedes ven en la mujer, por ejemplo, tenemos el recto, tenemos el útero, la vagina, tenemos la vejiga. Entonces, la ilíaca interna, a través de sus ramas, van a venir a irrigar estos órganos que tenemos en la parte de la pelvis. El recto, ahí ustedes pueden ver. El útero, ahí ustedes pueden ver. La vejiga, ustedes pueden ver. Entonces, la arteria ilíaca interna es una arteria súper importante en la pelvis, que la vamos a ver en un capítulo aparte. ¿Ya? Bien, vean ustedes los vasos linfáticos que hay a nivel renal, ¿no? Uy, miren ustedes la cantidad de vasos linfáticos que hay a nivel renal, que prácticamente están siguiendo una cadena de la aorta abdominal y de la vena yugular. O sea, imagina, y yo les decía, los vasos linfáticos, no me canso de decir, los vasos linfáticos tienen 3 funciones. Primero, transportan transportan linfa, no plasma, linfa, que es un filtrado del plasma. Los vasos linfáticos transportan linfa, que es un filtrado del plasma que contiene moléculas grandes, gordas, que no entran en el plasma sanguíneo. Entonces, el organismo ha creado los vasos linfáticos para transportar linfa, un filtrado del plasma que contiene moléculas muy pesadas, ¿ya? Primera función.
La segunda función de los vasos linfáticos es que de trecho en trecho están conformados por los ganglios linfáticos. Y los ganglios linfáticos tienen la función de madurar formas jóvenes de glóbulos blancos. ¿Ok? Eso es muy importante cuando hay infecciones próximas. Y ustedes van a ir viendo que el riñón es un órgano que está muy expenso a infecciones. Infecciones urinarias altas como las glomerulonefritis, como las pielonefritis, como las insuficiencias renales, etcétera. Todos son muy comunes en las vidas de las personas. Por eso es que hay una gran irrigación linfática a nivel renal, ¿sí? Ahí ustedes pueden ver cuántos ganglios linfáticos tenemos a ese nivel. Y la tercera función de estos vasos linfáticos, ganglios linfáticos, que es la más desgraciada, son los que van a transportar las células cancerosas. Es decir, las metástasis cancerosas se transportan a través del sistema linfático. Entonces, vean ustedes que el riñón y las vías urinarias tienen un drenaje linfático con ganglios linfáticos muy rico, muy rico. Miren ustedes la cantidad de vasos linfáticos, de ganglios linfáticos que vamos a encontrar alrededor del riñón, renales inclusive, ¿no? Renales, alrededor del riñón, en la pelvis renal, etc. ¿Ya? Ahora bien, los nervios que inervan el riñón, los uréteres y la vejiga, son nervios que van a controlar el sistema simpático y el sistema parasimpático. Ustedes pueden ver el sistema simpático. Esta es la cadena del simpático derecho. Esta es la cadena del simpático izquierdo. ¿Ok? Esas son las cadenas. ¿Ya? Ahora bien, estos simpáticos van a dar inervación simpática. ¿No es cierto? Bien. Pero ¿cuáles son los nervios que transportan el sistema parasimpático? Son los nervios esplácnico mayor y esplácnico menor. Los vagos ya no llegan acá. Los nervios esplácnicos menor y esplácnicos menores, mayores y menores, son los que van a transportar el sistema parasimpático. De tal manera que el riñón y las vías urinarias tienen inervación simpática, inervación parasimpática, como todos los otros. La excepción es que el parasimpático a este nivel ya no está transportado por el vago, sino por los esplácnicos, por los nervios esplácnicos mayores y menores, como ustedes ven. Entonces ahí ustedes ven una maraña de nervios simpáticos y parasimpáticos que van a ser los que van a inervar esta parte del riñón y de las vías urinarias. ¿Ya? Ahí me voy a quedar. En la próxima clase voy a continuar con vejiga y uretra. ¿Ya? ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? Miren, ahí están viendo ustedes, este es el sistema simpático, esta es la cadena del simpático en el lado derecho, ¿no es cierto? Bien, entonces ahí tienen del simpático salen los nervios que van a inervar el simpático. Miren ustedes, el nervio vago también tiene su participación, tiene su pequeña participación, pero la gran participación es de los esplácnicos mayores, los esplácnicos menores, que son los que van a venir a inervar esta parte del riñón. ¿Ok? Bien, nos quedamos acá. La próxima clase vamos a ver. Una pregunta. ¿Será que me puede corregir si está bien el orden del drenaje que hice en los apuntes del riñón? Comienza con las nefronas, luego los conductos papilares,
después los cálices menores, después los cálices mayores, la pelvis renal, uréter y vejiga. ¿Está correcto? Repetime, por favor, de nuevo, repetime. Sí, está correcto el drenaje del riñón, del aparato, que comienza con la nefrona, después los conductos papilares, las cálices menores, cálices mayores, pelvis renal, uréter y vejiga. Ya, está bien, sí, está bien. Está bien, está bien. ¿Alguna otra pregunta? Ya, ok. Nos vemos entonces viernes, ya, mañana. Ah, no, mañana es feriado. Pues, mañana hay que beber. Nos vemos la próxima semana. La próxima semana. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Buen fin de Se semana. cuida. Chao, entonces, Cuida. Adiós.